Se ríe con cinismo de la situación, el destilado de un linaje militar perfecto que estuvo a punto de ser destruido por los de su raza. Pero dentro de la ESMA, esa ascendencia pudo haber funcionado en dos direcciones, como facilitadora de ciertos privilegios y como generadora de sospechas entre sus compañeros de cautiverio. 3 veces me ha dicho algo que puede resumirse así. Abro comillas. Mi historia es la historia de una desadecuación. Desde pequeña soy sapo de otro pozo. En el colegio, donde todos eran de izquierda, era una chica sionista y admiradora de Kennedy. Hija de militar de un ambiente de derechas. Al poco tiempo me afilié al Partido Comunista, pero no dejaba de ser una chica con apellido militar. En Montoneros era una mosca blanca porque venía de una familia profundamente antiperonista y de una militancia marxista. En el ESMA era una rara, una persona de muy bajo rango en Montoneros, que ahí dentro tenía un estatus muy singular. En cada uno de esos espacios fui más allá. Yo, la más valiente, la que pone más panfleteras, la que arroja más molotov, la que consigue más información en el servicio de inteligencia. Eso, me parece a mí, es un resumen interesante, ¿cierto?, de este personaje, Silvia Lavairu, o Lavairu, quien es el centro de este libro, La Llamada, un retrato de la periodista argentina Leila Guerriero y su más reciente libro y una de las razones por las que va a venir a Chile prontamente. Leila está al otro lado de nuestro Zoom. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias por hacerte este tiempo para conversar con nosotros en Radio Universidad de Chile. Leila, tengo muchas preguntas para ti. Ujú. Silvia Lavairu, ¿puede? La Bairu, Lavairu, sin sí, acento. es sin Sí. acento, perfecto. Lavairu, yo sé que tú la conociste primero a través de, lo dices al principio del libro, a través de una nota de prensa, ¿no? Es un personaje en Chile que por supuesto es muy desconocido, pero que tiene una característica particular que ahí resumía, ¿no?, en ese párrafo que leí que está más o menos como a la mitad del libro. Ujú. Un personaje que es muy complejo con el que tú te enganchas, y una de las preguntas que tú te haces al principio del libro es ¿por qué te metes en estas historias? Y ahí tú dices quizás que son preguntas que te quedan dando vueltas hace años, ¿no? Pero mientras lo escribías, ¿fuiste más clara de por qué te metiste en esta historia? No, la verdad es que no creo, digo, me parecía importante dejar como, esa pregunta la hacen siempre, ¿no? ¿Por qué elige los temas? ¿Por qué tal Ujú. cosa? ¿Por qué tal otra? Y creo que es una pregunta que no se puede responder. Las preguntas que empiezan con ¿por qué? Siempre tienen respuestas, no sé, múltiples, de múltiple entrada, me parece, ¿no? A mí en el libro apenas empecé a hablar con Silvia Lavairu y empezó ella a contarme su historia y empecé a ver la cantidad de complejidades que tenía. La historia de una mujer sobreviviente de un campo clandestino, un centro clandestino de detención durante la dictadura. Recordé inmediatamente la situación que había vivido con una colega, con Miriam Lewin, otra mujer que estuvo detenida en la ESMA, en los años 90. En realidad no fue una situación que yo tuviera con ella, sino con un colega que trabajaba con ambas, que me dijo algo así como que convenía que no hablara con Miriam de la situación de su detención, porque parece que había hecho algunas cosas, ¿no? Como insinuando como que había hecho algo para salir. Apenas empecé a hablar con Silvia, bueno, se extendieron estas enormes complejidades, ¿no? En torno al sobreviviente, etcétera, etcétera, y recordé inmediatamente por eso. Obviamente no es solamente aquella pregunta que me quedó resonando en la cabeza desde entonces, como, bueno, estamos en democracia y todavía no podemos hablar de determinadas cosas, ¿no? Ujú. Y fíjate, pasaron tantos años desde que pasó aquella situación con aquel colega que me dijo que mejor me callara con Miriam, que no le preguntara nada. No sé, 30 años pasaron desde entonces y seguimos sin hablar de algunas cosas incómodas, ¿no? Pero bueno, obviamente Silvia Lavairu tiene una historia que resulta sumamente compleja y por lo tanto para una periodista, creo que a vos te hubiera pasado lo mismo, sumamente atractiva, ¿no? Y aparte creo que es una historia que vale la pena, bueno, contar con detalle y con tiempo y con la extensión que te permite un libro, no una nota periodística más corta. Claro, y además es un libro grande, es un libro de 430 páginas, ¿cierto? Que Mm, resume
muchísimas conversaciones que tú tuviste con ella y con otros vinculados a ella, ¿no? Y una de las cosas que a mí me conmueve mucho de tu trabajo, Leila, tiene que ver con esa capacidad humana de conectar, con la escucha y con ser consciente del pudor y de los límites, ¿no? A lo largo del libro muchas veces tú dices, no me atreví a preguntarle de eso, y me parece muy lindo que lo pongas para nosotros los lectores, ¿no? Cuéntanos respecto a ese trabajo de escucha y de vínculo que se hace para crear las confianzas que permiten entrar a una historia tan delicada y compleja como esta. Sí, bueno, Silvia fue una mujer que fue secuestrada con 5 meses de embarazo, siendo muy joven, parió en el centro en la ESMA, la violaron reiteradamente, la sometieron a hacer trabajo esclavo, o sea, había como muchos temas sumamente sensibles, y aunque ella es una mujer muy, muy brava, diría yo, muy valiente, no está en mí nunca, en ningún caso, aprovecharme, digamos, de esa valentía o de esa también de ese Silvia es una mujer, perdón, una mujer que se ha psicoanalizado durante años, entonces también ha elaborado mucho acerca de toda esa situación. Y aparentemente no le cuesta hablar de determinadas cosas, pero yo, digamos, con el tiempo comprobé que sí, que claro, que se queda muy tocada después de volver a recorrer esos territorios. Entonces, creo que lo primero es tener, bueno, varias conversaciones y ver más o menos cómo lo que haría con cualquier otra persona, ¿no? Haya pasado o no por una experiencia traumática, leer un poco en el discurso del otro cómo está armado un poquito hasta donde uno puede conocer el ecosistema de esa cabeza, digamos, de alguna manera, cómo recuerda, qué recuerda, por dónde se escabulle, qué cosas reitera, qué cosas se le fuman, qué detalles le cuesta recordar, qué detalles tiene. Y a partir de ahí, con mucha escucha, con mucha paciencia, y sobre todo creo que sin tener una actitud de juez, ¿no? Sin estar allí para señalar tal cosa, o incluso te diría con una prescindencia hasta para expresar algún tipo de emoción, no sé, como de asombro o de espanto también, porque Silvia en particular me contaba cosas muy terribles, como te imaginarás y como está en el libro. Yo creo que esa especie como de, bueno, de opacidad o de espacio un poco, sí, como vacío pero abierto que ofrece uno para conversar, genera en el otro la sensación de que está hablando con alguien que lo está escuchando sin prejuicio, y por tanto es muy posible que pueda contar su historia de una manera buena, digamos, ¿no? Porque el libro no es una geografía de Silvia, quiero decir, o sea, Silvia está, no es una santa y lo bien que hacen no serlo, pero tiene matices, tiene contradicciones, etcétera. Pero creo que se generó un plano de confianza y también me parece que también ayudó en que en algunas cosas, digamos, ella sentía que estaba hablando supongo, con una persona que compartía ciertos, no sé cómo expresarlo, pero como unos ciertos gustos culturales, suponte, ¿no? En relación al cine, en relación a los libros, compartíamos como un espacio, si bien ella me llevó unos años, no tantos, y vivió una época además de la Argentina muy fuertemente cuando yo todavía era una niña, ella ya era una chica adolescente y joven adulta, con lo cual vivimos ese tiempo fuerte de maneras completamente distintas. Creo que encontró en eso, en mí, una escucha no prejuiciada, digamos, ¿no? Acerca que me podía contar lo que fuere, que yo no me iba a escandalizar. Y creo que también fue importante esperar mucho tiempo para hacer preguntas que yo tenía que hacer, si las hubiera hecho de manera muy precoz, esas preguntas creo que hubieran despertado quizás en ella la idea de que yo estaba buscando información por puro morbo, digamos, ¿no? Como para regodearme un poco, qué sé yo, no sé, en reconstruir la escena de la tortura o una escena de una violación, cosa que está lejos de mí, pero por supuesto, ella no me conocía en los primeros días, no tenía por qué saber cómo iba a ser yo. Claro, de hecho, hacia el final del libro, en algún momento, y está muy triste, ¿cierto? Y tú lo dices al principio, pero al final del libro vemos la escena, ¿no? Que solo la viste muy triste un par de veces, porque ella tenía como esta tendencia que toda conversación le da un giro positivo al final, ¿no? Como que siempre tiene que terminar con una sonrisa.
Y tú le sí. dices, tú puedes ser vulnerable conmigo. Y yo pensaba, claro, ya están al final de estas muchas conversaciones que tú tuviste con ellas, y ella hace Mm, una defensa de la vulnerabilidad que a mí me pareció tan hermosa, viniendo de una persona que ha tenido que defenderse tanto, ¿no? Porque tú lo explicas en el libro, la gente que salió de la ESMA, los sobrevivientes en muchos casos se cargaron con este peso de ser colaboracionistas con los militares, ¿cierto? Quizás qué cosas ujú, hicieron, a ellas además se le ligaron románticamente con algunos de sus captores, entonces hay una cosa muy enredada y muy dura ahí, pero ella defiende la vulnerabilidad y yo pensaba en esta crónica, que es muy larga, pero también en otras crónicas más cortas que tú has hecho, o este libro hermoso, ujú, una historia sencilla, en donde mm, hay un ejercicio sobre el éxito, si queremos ponerlo así entre comillas, sobre como la sobrevivencia, ¿cierto? Pero también sobre la vulnerabilidad que sostiene todo eso. Y a mí me da la impresión, Leila, que eso tiene también que ver con tu manera de acercarte, ¿no? Vemos tu vulnerabilidad como cuando escribes, tus preguntas, tus mareos, ¿no? Cuéntanos ujú. respecto al ejercicio de edición de aquello. Bueno, yo curiosamente desde el libro este que mencionaste, Una historia sencilla, empezó a aparecer de manera muy natural en los libros, no en las crónicas que publicó, crónicas o perfiles que publicó en medios de comunicación, esta especie como de trastienda que mencionás vos, Ujú, ¿no? Como diciendo, bueno, esto que estoy viendo no lo entiendo, se me acaba el tiempo para tratar de comprender a este hombre y no lo termino de comprender, ujú, no sé por qué este hombre quiere zapatear, hacer el baile, el malambo que mencionabas de Una historia sencilla, con tanto empeño. Si gana la Copa de Campeón, eso implica que no va a poder bailar nunca más en su vida en o sea, como yo creo que, y en el libro sobre Silvia Lavairu, La llamada, eso está muy explicitado también. Yo creo que también es una forma de decir que ante situaciones muy complejas yo no me arrogo el rol de decir de juez, digamos, de dictaminar lo que pasó con esta persona es esto, o esta persona es de esta manera, eh, o lo que cuenta es contradictorio, pero la versión real es esta. ujú. Eh, me parece que es por supuesto que uno tampoco puede dejar las cosas libradas a bueno, como yo no entiendo de esto, no se entiende nada, señor lector, arréglese como pueda, yo no he entendido nada de Ujú, esto y adiós, adiós, porque bueno, eso sería ser, como decimos acá en la Argentina, muy chanta, ¿no? claro. No hacer el trabajo. Pero me parece que por todas esas situaciones que vos mencionabas, por todos esos temblores de alguna manera, se cuela una especie de mensaje que unifica todo esto que ingresa en los libros, que tiene que ver con una postura desde la cual yo intento hacer la no ficción, que es una postura que no está tan segura todo el tiempo Ujú, de todo, de cómo son las cosas. Una postura, yo creo que el rol, a mí los autores de no ficción que más me interesan son los autores que tienen una posición más, no tan certera, digamos, no tan taxativa acerca de cómo son las cosas. Porque bueno, digo, vos te das cuenta, nos damos cuenta todos que hoy en día lo que más de alguna forma genera, no sé, audiencia, digamos, o lectores o lo que fuere, es la división tajante, ¿no? Entre los buenos y los malos, lo blanco y lo negro, etcétera, etcétera. A mí esa mirada sobre el mundo no me interesa. ujú. Entonces, creo que todas esas dudas que vos mencionás, yo, lejos de verlas como una vulnerabilidad o una fortaleza, alguna debilidad, digo, las veo como una fortaleza sí, del trabajo, ¿no? Queda como muy explícita mi postura, desde qué lugar estoy contando. No estoy contando desde el lugar de la certeza, estoy contando desde el lugar de la duda e incluso por momentos en algunos libros me permito dudar acerca de lo que me está contando el protagonista del libro. O sea, Ujú. he hecho una sombra de duda acerca de si me está diciendo la verdad o me está queriendo manipular, que creo que es algo que todos los periodistas de alguna forma tememos o por lo menos estamos prevenidos, ¿no? ¿Qué me están contando? Claro. Y además, como tú dices, ¿no? En un mundo de posverdad, en un mundo de fake news, en un mundo de neofascismos que se instalan como esto es, ¿no? Es Mm, muy bonito y quizás ahí conectamos los lectores con tu trabajo, este ejercicio de ambigüedades y de complejidades del humano. Hay un momento en el libro donde citas a Carlo Rovelli, este físico teórico italiano, sí, que habla sobre buenísimo.
claro, él habla desde la física y tú dices, él no está hablando de periodismo, pero para mí es básicamente la subjetividad, ¿cierto? Frente a estos dos elementos que tengo al frente, colisionan con uno y solo ese uno va a leerlos de la manera que puede y ese uno soy yo. Y eso, claro, hoy día resulta tremendamente, uno piensa arriesgado, pero al mismo tiempo no sé si queda de otra, ¿no? Para enfrentarse al humano. Y para cerrar, Leila, quería preguntarte respecto a eso, respecto a los vínculos. Porque cuando uno lee tus libros y uno lee tus perfiles y la gente... Porque claro, no, más bien en tu trabajo es raro leer una entrevista pregunta-respuesta, más bien van apareciendo escenas, van apareciendo imágenes de dónde, en qué aparecen estas respuestas. A mí una cosa que me conmueve, me inspira mucho tu trabajo tiene que ver con el vínculo humano, con el tiempo que tú dedicas a escuchar y a crear estos niveles de confianza a partir de un real interés que tú tienes respecto a estas personas. ¿Cómo desarrollas y cuidas eso? Una vez que, por ejemplo, se terminó el libro, ¿no? Ya está impreso. Sí, no, bueno, la gente tiene por ahí la idea de que uno se hace amigo, digamos, de los entrevistados, y la verdad es que esto no debe pasar. Uno tiene que tener un vínculo, vos lo dijiste bien, me parece que esa palabra es la más adecuada, porque es un vínculo de cercanía hasta un punto, pero es un vínculo, yo intento acercarme todo lo que puedo, pero no me engaño, no hablo con la misma, digamos, bueno, primero que no es mi espacio, no es mi lugar para hablar, no es mi lugar para que el otro se entere de mi vida. Por supuesto, digo, trato de tener la mayor soltura posible, hago bromas, cuento alguna soncera, si me preguntan de mi vida contesto, digamos, pero eso no se lleva. Yo tengo muy claro que ese no es el lugar que debo ocupar. Entonces el vínculo que se genera es un vínculo extraño, es muy dispar, porque vos sabés muchas cosas del otro y a medida que vas atravesando los días, las semanas, los meses, los años, sabés cada vez más del otro y el otro sabe realmente muy poquitas cosas de vos. Pero la verdad es que no... Es dispar en ese sentido, pero creo, nunca me pasó por lo menos que un entrevistado estuviera sumamente interesado en mí y no me permitiera hacer preguntas sobre su vida, al contrario. La gente siempre es un poquito el tema favorito de sí misma, entonces es más bien sencillo, digamos, atravesar esa aparente dificultad, que para mí no lo es, de tener mucho interés por la vida del otro y hacer que el otro esté casi completamente desinteresado por tu vida. Digo, es una técnica del oficio, para mí debería ser así, a mí no me gusta cuando los entrevistados empiezan a hablar mucho de sí mismos y dicen, sí, porque yo, me acuerdo, me hiciste acordar de cuando me parece peligroso eso, porque el lugar que uno tiene que ocupar no es el lugar de un amigo. Si yo fuera amiga, quizás muchas de las cosas que me cuenta la gente, bueno, no sé, me daría pudor contarlas o trataría de contarlas de una manera distinta o me pararía a pensar, uy, está bien, esto me dijo que lo pusiera, que no hay problema, pero se va a lastimar tal persona. O sea, digo, uno tiene que tener una mirada distinta a la que tiene un amigo. Y pero por supuesto se genera un vínculo fuerte, pero no es el vínculo de la amistad, es el vínculo de las personas que atravesaron un proceso muy íntimo juntas. La amistad es distinta, no sé qué nombre tiene eso, es un vínculo muy distinto. Y yo después digamos, de terminar el libro y todo esto, yo sigo en contacto con Silvia, por ejemplo, nos mandamos mensajes ayer o antes de ayer, por última vez. Yo sé que ahora ella está de viaje afuera por una semana, vuelve la semana que viene, nos vamos a ver. Digo, no somos amigas, yo sé lo que la amistad, como habrás visto en el libro, significa para ella, por ejemplo, que tiene amigos que desde hace, no sé, 40 años o más años, y ese grado de confesionalidad, ese grado de camaradería, ese grado de complicidad, yo con ella no lo tengo, primero porque llegué tarde y después porque nunca fue mi lugar, digamos, pero hay un vínculo y yo creo que lo que siempre va a pasar es que yo siempre voy a estar interesada por la vida de ella en términos de que quiero que esté bien y me encantaría que tuviera una buena vida, y me importa si está bien, me importa si está mal, digo, pero ahora después de haber escrito el libro, sí, por supuesto, nos contamos como muchas más minucias, ¿viste? Como, no sé, bueno, fui al médico y me dijo tal cosa, sí, bueno, no te preocupes, que a mí me pasó y tal otra, digo, ese tipo de sonceras así, pero tampoco llega a ser una amistad. Hay mucha más apertura, mucha más confianza, porque ya está, digamos, ¿no? Yo no tengo que cuidar más nada.
Pero apuesto a que va a ser un vínculo, me parece que va a ser un vínculo largo. Para ella el libro, ella está muy conforme con el libro, pero significó un terremoto importante en su vida y yo hasta donde pueda acompaño eso como puedo, digamos, ¿no? Estamos conversando con Leila Guerriero y antes de que se me vaya el tiempo, contarles que, por supuesto, me quedaron 1543 preguntas para hacerle, pero yo voy a tener el tremendo privilegio de conversar con ella junto a otro gran curioso y gran escritor, Juan Gabriel Vázquez, en la inauguración del Festival Puerto de Ideas el 8 de noviembre a las 18:30 horas en el aula magna de la Universidad de Valparaíso. Y esto es absolutamente abierto al público, así que imagínate, Leila, cómo estoy de entusiasta de poder conversar contigo, Juan Gabriel Vázquez. Además, ambos últimos libros de ambos, ¿no? Tienen una reflexión sobre la revolución, sobre la vida entregada a la revolución, qué pasa después y todo eso, y la curiosidad como impulso. Y además contarles que también en Puerto de Ideas, Leila va a estar el 9 de noviembre a las 18:30 horas, también en el aula magna de la Universidad de Valparaíso, conversando con Roberto Cariaga sobre literatura, y tiene el título de Narrar sin prisa. Para terminar, Leila, ¿cuál es tu expectativa de venir a Puerto de Ideas? No sé, expectativas yo trato de no tener nunca, pero con nada, digamos, pero la verdad es que me pone muy feliz. Estuve una vez en Puerto Ideas, lo pasé maravillosamente bien, conversamos con mi amigo y editor Matías Rivas de la Universidad Diego Portales, y ahora volver a encontrarme con Juan Gabriel Vázquez, que además de un escritor al que admiro muchísimo, es una de las personas más inteligentes, delicadas, divertidas, y talentosas que conozco, así que nada, vos preguntale a él y eso va a salir fantástico. Y conversar con vos va a ser un agrado también, y estar con Roberto Cariaga, a quien también aprecio muchísimo y fui su editora en un libro que hicimos para la Universidad Diego Portales, es genial. Pero además creo que cada vez que hablamos con Chantal de Puerto Ideas me acuerdo de la conversación que tuvimos, Chantal Signorio, que es la persona que está como detrás del festival. Me acuerdo de la conversación que tuvimos en Santiago hace añares, y cuando me contó que quería hacer este festival. Y me pareció genial, pero también me pareció una cosa dificilísima de sostener en el tiempo. Y fíjate todo el tiempo que ha pasado. Sí, Y 14 esa años. ciudad fantástica, 14 años, esa ciudad fantástica recibiendo año tras año a un grupo de gente muy diversa, porque realmente el festival habla sobre los más diversos temas. Creo que hay una curaduría hecha con muchísima inteligencia, muchísimo cuidado. Me consta que se ocupan de eso a lo largo de todo el año, digamos, y reciben aportes de sugerencias de todo tipo. De hecho, yo formo parte como un consejo que asesore, qué sé yo. Por supuesto, no sugerí invitarme a mí misma, que clarísimo. Pero nada, tengo muchísimas ganas de ir, en una época del año, además, en la que esa ciudad está preciosa. Así que nada, seguro la vamos a pasar bien. Y bueno, vayan a escuchar a Juan Gabriel Vázquez y a Roberto Cariaga, no a mí. Yo tengo muchas ganas de escucharte a ti, Leila, y además de abrazarte y agradecerte por tus libros, por lo que me has enseñado del oficio de periodismo, y también por estas historias que has traído a través de tu trabajo. Así que nos abrazamos el 8 de noviembre. Muchas gracias por este tiempo. A vos, querida, nos vemos allá. Nos vemos. Una felicidad la conversación. Gracias. Chao. Hasta luego. Nosotros nos vamos derecho a la pausa, son las 10:29 y ya regresamos con más semáforo.